Sí, hoy tendríamos que hacer algunos prácticos y algunos prácticos de índices, son fáciles. Y después se los dejo el resto para que los hagan ustedes y me los manden, yo se los corrijo. Y así poder empezar con optimización, que tenemos que dar ese tema para el parcial. Bueno, este es nuestro práctico de índices, ¿no? Es fácil, es con algunos datos calcular las estructuras de los archivos y de los índices. Calcular la cantidad de bloques que ocupa un archivo y los índices que crea, ¿no? Acá por lo menos hasta el ejercicio 3 ya los tengo pasado acá a un documento. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos un disco con bloques de 512 bytes. El apuntador de bloque, el puntero a bloque es de 6 bytes y el puntero a registro es de 7 bytes. Tenemos una tabla empleado que tiene 30.000 registros de largo fijo y las tuplas son de 115 bytes. Y cada registro tiene los siguientes campos, y ahí hay una lista de campos, pero en particular nos van a interesar dos que vamos a usar para temas de claves de indexación, que es número de documento y código de departamento, y ambos son de 9 bytes cada uno. Y entonces nos pide distintas cosas. El ejercicio 1 dice calcular el factor de bloqueo de empleados. O sea, acá lo que tenemos es que el tamaño del bloque es igual a 512, ¿no? Y el tamaño del registro es igual a 115, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver cuántas tuplas, cuántos registros caben adentro del bloque. Eso sería 512 dividido 115. Pero tiene que ser bloques enteros. Entonces las fracciones no las queremos. Por lo tanto, vamos a buscar el piso. ¿No? Esto nos da 4. Pues redondeamos hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a tener el factor de bloqueo de la tabla de empleado es igual a 4. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, hasta ahora sí. Bueno. Acá dice, suponer que el archivo está ordenado según el campo clave número de documento. ¿Tá? Entonces, eso quiere decir que el índice que nos conviene hacer, ¿no? Y dice, y se va a construir un índice primario basado en ese campo. Entonces, como la tabla está ordenada, lo que nos conviene es un índice disperso. El índice disperso es un índice que apunta a en realidad lo que tiene es el primer valor de los el menor valor de cada bloque, ¿no? O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, un ejemplo acá, ¿no? En este ejemplo, esta es la tabla, ¿no? Y este es el índice. Hay pocos bloques, entonces
El índice tiene solo un solo nivel, solo el bloque raíz, ¿no? Pero si hubiera más bloques, esto tendría un árbol, ¿no? Y entonces apunta a los bloques, o sea, lo que va a tener es la clave del menor valor del atributo de indexación. Este está ordenado por apellido, este archivo. Entonces, para cada bloque, ¿no? Tenemos el menor valor de ese bloque, ¿no? Entonces, el índice disperso, en general, lo que se hace es eso, ¿no? Se guarda el puntero al bloque, el número del bloque, y el menor valor que está guardado en ese bloque, ¿sí? Entonces, calcular el factor de bloqueo del índice. Bueno, nuestro índice va a ser un índice de pares clave puntero, ¿no? O sea, va a tener... Y además tiene un puntero al siguiente, ¿no? Porque la idea con los índices es que yo los puedo concatenar para poder seguirlos todos ordenados. O sea, si yo encuentro un valor, yo puedo recorrer el mismo nivel de los índices para poder seguir todos los valores en forma secuencial, ¿no? En este caso, este es un índice denso, ¿no? Que tiene un nivel, son los mismos datos, pero ahora mi archivo de datos en realidad está todo desordenado, ¿no? Está el bloque 0, bloque 1, bloque 2, bloque 3, pero los datos dentro de la tabla no están ordenados por ningún atributo, ¿no? Entonces uso un índice denso que este es un índice multinivel. Entonces el nivel más bajo es denso, pero una vez que ya lo tengo ordenado, o sea, acá tengo Antunes, Artigas, Latorre, Limber, López, Pérez, Rodríguez, Sánchez, los apellidos en orden creciente, los niveles superiores son dispersos, porque el nivel más bajo ya está ordenado, ¿no? Entonces, el nivel más bajo, en el caso de que sea un índice denso, en el índice multinivel, es denso, pero todos los niveles que están para arriba son dispersos, porque ya el nivel más bajo está ordenado. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí. Bueno, para nuestro caso, en realidad, ese detalle no importa por ahora, porque en realidad también la tabla está ordenada y entonces el nivel más bajo es disperso, ¿no? Entonces tenemos que hacer calcular el factor de bloqueo, ¿tá? En sí, lo que nosotros tenemos es ¿tá? O sea, mi bloque de índice tiene pares clave puntero y un puntero final al siguiente. Los punteros, como es disperso, ¿no? O sea, como es disperso, son todos punteros a bloque. No precisamos puntero a registro, ¿no? En el ejemplo que teníamos un puntero de índice, si se fijan, precisaba el puntero a registro tenía dos cosas. Tenía el puntero a bloque y después un número, que es el desplazamiento o el numeral de la tupla dentro del bloque, ¿no? Pero el puntero a bloque es más corto, es solo el puntero a bloque, no precisamos el desplazamiento. Entonces generalmente tiene un tamaño un poco más chico, ¿no? Dependiendo de la cantidad de bits que guardemos para cada estructura. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el puntero a bloque es de 6 bytes, ¿no? El puntero a bloque es de 6 bytes, ¿no? Vamos a sacarle. Después tenemos que el atributo de indexación es de 9 bytes. Habíamos dicho que el número de documento... Perdón, este no. Acá no estamos. ¿Dónde estamos? Estamos arriba.
¿no? Acá. El número de indexación el número de documento, es de 9 bytes. Entonces esto lo podemos resolver de varias formas, ¿ya? Uno es decir, bueno, el par clave puntero tiene 15 bytes, ¿no? ¿Sí? Y mi bloque tiene 512. Entonces lo que yo quiero ver es cuántos pares clave puntero me entran adentro de ese bloque, ¿no? Entonces lo que yo tendría es piso también. Vamos a ver estos símbolos así. Esto es factor de bloqueo del índice. Es igual a 512 dividido 15, ¿no? Y esto me da 34, ¿no? Pero además yo tengo que guardar acá un puntero al siguiente, porque estos bloques tienen que estar todos concatenados, ¿no? Y tengo que ponerle un puntero a bloque de 6 bytes, ¿sí? Y si vemos acá, ¿no? Por ejemplo, le restamos 34 y esto que sobra lo volvemos a multiplicar por 15 y vemos que en realidad lo que nos sobran son 2 bytes. ¿Sí? Entonces, el puntero no alcanza acá. No entra en estos 2 bytes. Lo que tenemos que hacer es achicar nuestro factor de bloqueo. Le sacamos 1, ¿no? Y entonces ahora lo que tenemos... Y tenemos 17 bytes libres, ¿sí? Y podemos poner nuestro puntero. ¿Sí? ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, ahí Sí, ahí o sí. más Es o eso, menos, ¿sí? pero intento llevarlo, sí. Eh, lo pueden hacer con regla y en una hojita. O sea, el tema es, si yo pongo 34 grupos de 15, la suma me da 510, ¿no? Entonces solamente tengo 2 bytes. En 2 bytes no puedo poner un puntero de 6 bytes. El puntero que está al final, ¿no? De estos punteros, ¿no? Que siempre le pongo al final un puntero al siguiente, ¿no? Un puntero al siguiente, ¿no? Yo preciso poner ese puntero porque es parte de la estructura, ¿no? Es necesario para poder recorrer todos los nodos ordenados para ese nivel del índice multinivel, ¿no? Entonces yo tengo que poner el puntero, sí o sí. Entonces lo que hago es, en vez de poner 34 pares clave puntero, pongo 33, ¿sí? Voy a dejar solo 33. Y con eso, en vez de tener 2 bytes libres, voy a tener 15 más 2, 17 bytes libres, ¿no? Y ahí, en esos 17 bytes, puedo poner mi puntero de 6 bytes.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. La otra opción es hacerlo como una inecuación. O sea, yo preciso n pares clave puntero, ¿no? Más un puntero al final. Y todo esto tiene que ser menor o igual que el tamaño del bloque, ¿sí? Y yo tengo que encontrar n, ¿no? Esto es una inecuación. Entonces eso quiere decir que n por 15 más 6 es menor o igual a 512, ¿sí? N por 15 es menor o igual a 506. N es menor o igual a 506 dividido 15, ¿no? Entonces el máximo n es igual a techo de 506 dividido 15. ¿Sí? 506 dividido 15. Entonces, no, perdón, piso es. Piso. Es piso. Porque es menor. Ahí está, piso, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento acá? Sí, entendí. Es lo mismo que el otro. Sí, es lo mismo. Dos formas de razonarlo, o como se les ocurra. Pueden agarrar una regla en una hoja cuadriculada, da lo mismo. Pero bueno, esa es la idea. El factor de bloqueo es este, ¿tá? 33. Calcular el número de entradas y el número de bloques de índice de un solo nivel. O sea, lo que nosotros estamos tratando de calcular es este primer nivel del índice, ¿no? O sea, nosotros tenemos los bloques que hay acá, ¿no? Este es nuestro archivo de datos y estos bloques que están acá arriba son nuestro índice, ¿no? Para la cantidad X de bloques de datos, teniendo en cuenta cuántos pares clave puntero tiene cada bloque, cuántos bloques preciso acá arriba para indexar todos los bloques de la tabla de datos, ¿no? En el primer nivel. Eso es lo que me está preguntando, ¿no? Entonces me dice, calcular el número de entradas y el número de bloques del índice de un solo nivel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que indexar? Lo que nosotros tenemos que indexar son los bloques, porque nos dice que nuestro archivo, en este caso, está ordenado por clave de número de documento. Entonces vamos a hacer un índice disperso y lo que nosotros tenemos que indexar es todos los bloques de esta tabla, ¿no? Y nosotros tenemos 30.000 registros, ¿no? Y el factor de bloqueo de la tabla es 4. Entonces decimos que, vamos a cambiar este. Bueno, a ver.
el factor de bloqueo del índice es este, ¿no? Este es el factor de bloqueo del índice. Después tenemos el factor de bloqueo de la tabla. Y la cantidad, y tenemos que calcular la cantidad, la cantidad de registros es igual a 30.000. ¿Tá? Entonces tenemos que calcular la cantidad de bloques. La cantidad de bloques de E. Yo tengo que poner 30.000 registros en bloques de 4. ¿Tá? Bueno, este sí se redondea a techo, aunque nos da justo, ¿no? Entonces, a los 30.000 registros lo tengo que poner de a 4 en bloques. Esto asumo que tenemos una ocupación del 100% en todos los bloques. ¿Tá? Podría ser que alguien me proponga que tenemos una ocupación del 75%, por ejemplo. Entonces tendría que dividir entre 3. ¿No? Porque yo tendría uno de cada 4 tuplas libres en los bloques. ¿No? Y esto nos da... No, nos da 7.500, ¿no? ¿Sí? O sea, mi tabla de empleados tiene 7.500 bloques. El índice de primer nivel tiene que indexar 7.500 bloques. Y mi factor de bloqueo del índice es 33. ¿Tá? Eso implica que yo tengo que los bloques del índice son 7.500 dividido 33. Y esto redondeado para arriba, porque si hay un bloque que no que está incompleto, que no llego a los 33, tengo que seguir usando el bloque, aunque no me alcance, ¿no? Entonces 7.500 dividido 33 es igual 227,27, ¿no? O sea, preciso un bloque más para poner esta fracción de los pares clave puntero para que llegue a los 7.500. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. ¿Tá? Entonces precisamos 228 bloques en el índice de primer nivel. ¿Tá? Entonces, calcular el número de entradas, lo hicimos. El número de entradas son 7.500 bloques. Y el número de bloques del índice de un solo nivel son 228. ¿Tá?
calcular el número de niveles que necesitamos si creamos un índice de múltiples niveles. ¿No? De vuelta, acá lo podemos hacer de varias formas. Podemos poner, supongamos que yo tengo en el nivel 1, que es el inmediato arriba de los datos. Esto como los cuenten. En algunos casos, bueno, el nivel 1 es la raíz y se cuentan para abajo. Pero por cómo lo estamos construyendo, ponemos que el nivel 1 es el nivel encima del conjunto de datos. Tiene 228 bloques, ¿no? Si ponemos un nivel arriba de eso, ¿no? El índice multinivel lo que tenía es eso, que simplemente se pone, nosotros hacíamos un índice, un solo nivel, y arriba del índice de un solo nivel hacíamos otro índice y hacíamos otro índice hasta llegar hasta un único nodo raíz, ¿no? Ese era el truco del índice multinivel, ¿no? Que les recuerdo de vuelta, los índices estos es un índice histórico, ¿no? Ya no se usan más porque no tienen algoritmos buenos para equilibrado del árbol, ¿no? Pero para comenzar a razonar el tema anda bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es el índice del índice del índice, ¿no? Y como es denso, todos van a usar la misma estructura, porque el primer nivel es el único que puede ser diferente si fuera índice denso. Pero como es índice disperso, entonces todos los niveles del índice van a usar la misma estructura de árbol, ¿no? Entonces, todos van a tener el factor de bloqueo del índice de 33. ¿Tá? Entonces, el nivel 2. ¿Cuántos bloques precisa? ¿Están ahí? No me dejen solo. Estoy. Bueno, por lo menos tengo uno. Bueno, ¿qué le... O sea, Estamos. tengo bueno, hay dos. Algo es algo. Ya con eso mi sueldo vale. A ver, tenemos 228. Es lo mismo que hicimos acá. Teníamos 7500 bloques. Y yo lo tengo que indexar, ¿no? Con un índice que tiene un factor de bloqueo de 33. Entonces, ¿cómo calculé los 228 bloques del índice de primer nivel? Dividiéndolo en 33, así nomás. Nada más. Y acá yo tengo que hacer lo mismo, pero con 228 bloques. Y está, entonces preciso 7 bloques. Porque tengo que redondear para arriba porque, digamos, si hay lo que yo voy a tener ahí es un bloque que no está totalmente lleno, que tiene una parte vacía, ¿tá? Pero preciso 7. Y el nivel 3, ¿cuántos tiene? No me digan que les tengo que explicar esto. Bueno, no me están siguiendo el razonamiento. Miren que esto es re bobo, ¿eh?
concentrado del teclado. Tengo que correr. ¿Sí me siguen el razonamiento? ¿Se entiende? Sí, o sea, a medida que lo vas haciendo lo entiendo, pero lo que pasa es que al menos a mí me falta por ahí repasar más de todo lo que vimos como para poder saber qué es lo que hay que hacer. Bueno, ese es otro problema. ¿Tá? Eh, ese tienen, no sé, repasen un poco el material, repasen las transparencias, vean la clase. ¿Tá? Yo qué sé. Tienen que verlo, pues si no, no pueden hacer mucho. ¿Tá? Eh, a ver. Entonces este es el índice que tiene 3 niveles. Acá dice calcular el número total de bloques que requiere el índice de múltiples niveles. Y en realidad ya los calculamos. En realidad son 228 más 7 más 1, que es igual a 236. Este es el tamaño de nuestro índice. Calcular el número de accesos de bloques necesarios para buscar y leer un registro del archivo que tiene un determinado valor del número de documento utilizando el índice. Bueno, ¿qué pasa? O sea, si yo voy a buscar un dato, ¿no? Lo que hago es, voy a leer este bloque, que es el bloque, el raíz, el que está en la raíz de mi índice. Este, en función de la clave que estoy buscando, me va a sugerir uno de estos 7 bloques, ¿no? Yo veo mi valor y lo comparo y veo si es mayor o menor a cada uno de esos, y en algún momento voy a encontrar un par clave puntero donde quizás la clave es menor o igual y la clave siguiente es mayor. Entonces yo sé que tengo que seguir ese puntero. Con ese puntero voy al otro bloque, ¿no? Y este otro bloque también me va a decir lo mismo para uno de estos 228, ¿no? Y estos que están en el último nivel ya me van a dar directamente el puntero al bloque de datos en la tabla de datos donde está mi dato. Entonces yo preciso 4 lecturas, son 3 del índice y el último es una lectura al bloque de datos donde está el dato que estoy buscando, que tiene la misma clave que yo estoy buscando, ¿sí? Piense que por ejemplo, para un archivo, aunque esté ordenado físicamente de 7500 bloques, supongamos, comparemos con búsqueda binaria, ¿no? La búsqueda binaria, ¿se acuerdan la búsqueda por bipartición? Yo podría aplicar búsqueda por bipartición en este archivo si está ordenado por la clave, ¿no? Pero eso quiere decir que el logaritmo base 2 de 7500 es la cantidad de búsquedas que yo voy a tener que hacer, ¿no? Este es el costo de búsquedas, ¿no? Y esto me da algo así como eh, 13 lecturas.
¿sí? Mientras que acá tenemos solamente 4. En realidad, ¿por qué? Porque acá tenemos 4, porque no estamos haciendo bipartición, sino que nuestro árbol es de nivel 33. Entonces, en realidad, esto está aproximado por logaritmo base 33 de 7500. Porque nuestro árbol no es de orden 2. O sea, cuando yo hago búsqueda binaria, es equivalente a tener un árbol binario, ¿no? Pero si yo hago búsqueda en un árbol con orden 33, ¿no? El resultado sería algo así como logaritmo de 7500, ¿no? Dividido logaritmo de 33. Y esto me da 2,5. ¿no? Este es el costo del árbol, ¿no? Lo tengo que redondear para arriba, me da 3. O sea, acá tengo que ponerlo techo, ¿no? Entonces me da un costo, algunos órdenes menor, simplemente porque yo busco de a 1 en 33, ¿no? Voy subdividiendo en 33 en vez de hacer subdivisiones en 2 mientras hago la búsqueda. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. No. Vamos a ver, hacer uno de árboles B, a ver. Ejercicio 6. Vamos a hacer este. Ya igual, ya los copio todos así, me quedan ahí. Tú puedes. Vamos a hacer este. Bueno, suponer que el archivo no está ordenado según el campo clave número de documento, ¿no? Estamos usando el mismo archivo. Y se va a construir una estructura de acceso de índice de tipo árbol B basado en ese campo. Una cosa rápida para ver. Yo les dejé aquí en la parte de índices, tiene una planilla. ¿Tá? Que vayan y tengan que calcular. Acá tienen el árbol multinivel. Y acá tienen la misma estructura que nosotros habíamos puesto. Tienen, porque la hice con otro grupo. Tiene un bloque 512, tiene una tupla de 115, tiene 30.000 registros, la tabla está ordenada, el atributo de indexación es de 9 bytes, suponemos que el porcentaje de ocupación de datos es del 100%, el puntero a bloques es de 6, el puntero a registro es de 7, y el porcentaje de ocupación del índice es de 100 también. Entonces acá vean que me calculó el factor de bloqueo de la tabla de datos, la cantidad de bloques de la tabla de datos, los valores a indexar son 7500 porque estamos haciendo un índice disperso, eso lo sabe porque la tabla está ordenada,
Entonces es índice disperso y los valores a indexar son 7500, ¿no? El tamaño del puntero de nodo de primer nivel, este es el puntero que va a apuntar al siguiente bloque, ¿no? Entonces el orden del nodo del primer nivel y el orden del nodo raíz y los superiores. Acá lo calcula separado porque en el caso de que sea un índice denso, el primer nivel puede llegar a tener un orden diferente, porque el puntero a registro va a ser diferente, ¿sí? Y me calculó que el primer nivel tiene 228 nodos, hay dos niveles más, y entonces el costo de la búsqueda de obtener el dato es 4. ¿tá? O sea, la planilla esta, si ustedes la usan, les hace todo el cálculo. Pero razónenlo, ¿no? Porque si un día tenemos una evaluación presencial, ¿no? Esperemos que no, que exoneren todos, ¿no? Pero los exámenes, por ejemplo, son presenciales, no van a tener la planilla, ¿no? Y van a tener que calcularlo a mano. Bueno, entonces, suponer que el archivo no está ordenado según el campo clave y que se va a construir una estructura de acceso índice árbol B basada en ese campo. ¿tá? Calcular los órdenes de P y P hoja, ¿no? Este es el interno y el hoja ¿tá? del árbol B. Bueno. De vuelta, esto lo podemos calcular y razonar de distintas formas, es a gusto del consumidor. ¿tá? Hay distintas formas de pensarlo. Acá lo que me está pidiendo es un árbol B+. ¿tá? Entonces lo que nos interesa son los árboles B+, acá. ¿tá? Si nos fijamos, o sea, los árboles B+, recuerdan, tienen dos tipos de nodos. Tienen los nodos internos, y que el nodo raíz es igual a los nodos internos, y tienen los nodos hoja. Los nodos internos es un puntero a bloque y una clave. Puntero a bloque, clave, puntero a clave, y termina con un puntero a bloque. ¿tá? O sea, yo voy a tener n claves y n más 1 punteros a bloques. O voy a tener n bloques y n menos 1 claves. ¿tá? Entonces, una forma de razonarlo podría ser hacer una inecuación. Yo voy a tener algo así como que tengo n por punteros a bloque, ¿no? Más n menos 1 por el valor de indexación. Y esto es menor o igual a el tamaño del bloque. ¿tá? O sea, yo lo que voy a tener es un puntero más que los valores de indexación. ¿tá? Entonces esto es que lo que yo voy a tener es n por el puntero a bloque, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo. Ya le va a pasar con la edad, que no se acuerdan de las cosas. 6, acá tengo estos. ¿no? Más n-1, o sea, este, por 9. Y esto es menor o igual a 512. ¿sí? Resolviendo, tenemos que n por 15
menos 9. ¿Sí? Entonces tenemos que n por 15 es menor o igual a 521. Y entonces n es menor o igual a 521 dividido 15. O sea que n es igual a piso de 521 dividido 15. ¿Me siguen el razonamiento que hice acá? Basándonos en la estructura, ¿no?, que vimos del árbol. O sea, este es puntero, clave, puntero, clave, puntero, clave. Y todos los que quepan adentro del bloque, ¿no? Siempre voy a tener un puntero más que claves, porque empieza con puntero y termina con puntero. Y entre medio tengo todos los pares clave puntero, ¿sí? Entonces, punteros van a ser n y claves van a ser n-1. Lo que yo tengo que buscar es el n, el mayor n que quepa adentro del bloque del tamaño que sea. Entonces planteamos, por ejemplo, la inecuación esta. O sea, yo tengo n punteros a bloque y n-1 valores de indexación. Y tienen que caberme, eso me tiene que caber adentro del bloque. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer con papel y lápiz y una regla y medir los pedacitos. Lo que pasa es que cuando los órdenes son medios grandes, precisan una hoja muy grande de papel cuadriculado, ¿tá? Entonces, este me da 521 dividido 15. 34. El orden del nodo interno es 34. ¿Ah? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Es un cálculo muy parecido, solo hay que ver la estructura cuál es, ¿no? Ahora vamos a hacer el cálculo del nodo hoja. El nodo hoja es parecido o diferente. El nodo hoja es el que apunta directamente a los datos. Y acá, por esto, sabemos que nuestro índice es denso, ¿no? Porque tenemos que apuntar, está ordenado por el campo clave, ¿no? Tenemos que llevar un puntero a cada una de las ocurrencias del número de documento, ¿sí? Entonces nuestro nodo hoja es denso y tiene punteros a registro, ¿no? Si vemos la diferencia entre el nodo, el índice denso y el índice disperso, ¿no? En este caso,
que precisamos un índice denso, vean que acá yo tengo dos cosas. Por ejemplo, la torres, tengo que irlo a buscar al bloque 1 y la tupla 0. Entonces voy 0, 1, este es el bloque 1 y la tupla 0, que está acá, ¿no? Este otro Pérez está en el bloque 3 y tupla 1. 0, 1, 2, 3 y bloque 1. Pedro Pérez está en la tupla 1, ¿no?, del bloque 3. O sea, el puntero a registro es más grande que el puntero a bloque, porque tiene las dos partes. Tiene que tener el puntero a bloque más un desplazamiento o alguna cosa que me diga qué tupla es la que estoy haciendo referencia dentro de ese bloque, ¿sí? Mientras que si yo quiero solo un índice disperso, solamente preciso el número de bloque. Y luego el dato lo tengo que buscar en forma lineal en memoria adentro del bloque, ¿sí? No tengo un puntero a registro, ¿no? Entonces, en este caso, como es un índice denso, precisamos punteros a registro. Y el puntero a registro es de 7 bytes. Es diferente. Es un poco más largo, ¿no? Tiene un byte para el orden. La variable de indexación sí es igual, que era 9, ¿no? ¿No? Y nuestro nodo hoja es un pares clave puntero para apuntar a los datos. Tal valor está en este lugar. Este otro valor está en este otro lugar. Este otro valor está en este lugar. Es un par clave puntero para cada uno. Y al final tiene un puntero a bloque que apunta al siguiente, ¿no? Acá le falta la flechita, pero esta tendría que tener una flechita de otro color que apunta al siguiente. Tengo que corregirlo después. Entonces, ¿qué es lo que precisamos? Precisamos n por pares clave puntero más un puntero a bloque. Uno solo que es para indicar el siguiente. Y esto me tiene que entrar adentro del bloque, ¿sí? Entonces esto quiere decir que yo tengo n por 16 más 6 menor o igual a 512. Entonces n por 16 es menor o igual a 506. N es menor o igual a 506 dividido 16. Y entonces preciso el piso, ¿no? Y esto es 31. El orden es 31. ¿Sí?
Entonces, acá entonces lo que me pedía es calcular los órdenes del nodo interno y el nodo de la hoja, del árbol B. Ta. Calcular el número de bloques a nivel de hojas requeridos si los bloques están ocupados aproximadamente a un 69% de su capacidad. ¿Ta? Vamos a hacer ese cálculo. Entonces, no, si 100% es a 31 como 69% es a x, ¿no? Entonces lo que tenemos es 31 por 69 dividido 100. ¿No? Regla de 3. $21,39. Ese es el factor de bloqueo. Vamos a aproximarlo a 32. ¿Por qué a 32? Perdón, a uno más, ¿no? A 22. Eso. Ponemos uno de esos. A 22, digo. ¿Está? Lo aproximamos a este. ¿Está? Entonces ese es el factor de bloqueo que vamos a estar usando para nuestro índice. ¿Sí? Calcular el número de bloques a nivel de hojas requeridos si los bloques están ocupados aproximadamente al 69%. ¿Está? Y esto era 30.000 tuplas, ¿no? 30.000 tuplas. Tuplas. Esto es lo que tenemos que indexar, 30.000 tuplas. Entonces, lo que precisamos es... chan, chan, 30.000 dividido 22. 30.000 dividido 22. 1.364. ¿Sí? Precisamos 1.364 bloques hoja para indexar las 30.000 tuplas que tiene nuestro archivo de datos. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Está. Estos 1.364 bloques hoja tienen que estar indexados por los nodos internos, que son de 34.
Eso nos da 24. ¿Está? Por el nodo interno tiene digamos, más pares clave punteros, pero también tiene una ocupación de 69%. Entonces, lo podemos calcular. Una forma de calcularlo es simplemente hacer la cuenta uno a uno. O sea, yo tengo, si tengo 1364 nodos hoja, arriba de eso preciso 1364 dividido 24, ¿no? Y esto techo, ¿no? Este sería el nivel por encima de los 1364, ¿no? O sea, si fuera en nuestro árbol, ¿no? Nuestro árbol B, acá yo tengo, o sea, este es mi archivo de datos, que tiene 7500 bloques y 30.000 tuplas, ¿no? Arriba de estas 30.000 tuplas yo preciso, ya no me acuerdo cuántos, bloques, ¿no? 1200 no sé cuántos bloques. Y arriba de estos 1200 bloques voy a precisar toda una cantidad de nodos internos, ¿tá? Que como tienen 60-70% de ocupación, más o menos en promedio tienen 24 punteros a los hijos, ¿no? En vez de tener 34, tienen 24, ¿no? Creo, no me acuerdo. Está por esos números que habíamos visto, ¿tá? Tienen 24. Entonces yo tengo que calcular cuál es la altura, cuántos nodos tengo a ese nivel, ¿no? Ahí, ¿qué tengo? Tengo 1364 dividido 24, ¿no? Y eso me da 57. ¿Ah? Y a estos 57, a su vez tengo que hacerle la misma cuenta, ¿no? ¿No? O sea, 57 dividido 24 me va a dar 3. 24, 24. Todo porque me va a dar 2 con algo. Y arriba de esto voy a tener un único nodo raíz, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener los nodos hoja y 3 niveles. ¿Sí? Otra forma de calcularlo, ¿no? Una forma aproximada es decir, bueno, yo el orden que tengo es aproximadamente 24, ¿no? Entonces, y tengo que indexar las 30.000 tuplas. Entonces hago logaritmo base 24 de 30.000 y esto me da 3,2, o sea 4. Esto tengo que hacer con techo. ¿Ah? Vean que en este caso me dio bien, me dio correcto. Son los 4 niveles del árbol. Puede haber casos en los que por ejemplo, el árbol está muy lleno y está muy cerca del borde, por ejemplo, de que precise un reordenamiento,
y que de repente me dé una unidad de diferencia, ¿no? Para ser más preciso, una de las cosas que podemos hacer es, ¿qué pasa? Los nodos hoja en realidad no tienen orden 24 con la ocupación. En realidad los nodos hoja tienen orden 22. Entonces, si calculamos, hacemos el cálculo primero de los nodos hoja, que son de un tamaño y de un orden, y después calculamos esto para los nodos hoja. O sea, lo que nosotros calcularíamos en vez de esto sería el orden 24 para solamente los 1364 nodos hoja, y esto me daría, sí, 3. Este me va a dar bien, ¿no? ¿No? Y le sumo 1 por los nodos hoja. Bueno, pasamos un poco de la hora, ¿tá? Entonces el costo de recorrer el árbol y buscar un valor es 4. ¿tá? Calcular el número de accesos a bloques necesarios para buscar y leer un registro del archivo es 4 es para recorrer todo el árbol, ¿no? Entonces acá es 4 más 1, que es el leer el bloque de datos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y hacemos un cortecito, unos 5 minutos, y empezamos con el tema optimización. Acá yo lo que preciso es que ustedes hagan los ejercicios, razonen. Este ejercicio perfectamente también se puede hacer acá con el árbol B, ¿no? Tenemos 512, 115, la tabla no está ordenada. La tabla tiene puntero a siguiente si le ponemos 1, el atributo de indexación es 9, porcentaje de ocupación es 69, ¿no? Ah, no, la tabla tiene porcentaje de ocupación 100. 100% la tabla. La que tiene 69 es el índice, ¿tá? Entonces hay que indexar 30.000 valores, el tamaño del puntero del nodo hoja es 7, el orden del nodo hoja es 31, el orden del nodo interno es 34, la cantidad de nodos hoja, acá lo que pasa no estoy redondeando, y tal, me dio un valor un poco distinto porque no redondeo, estoy usando la división tal cual, ¿no? O sea, redondeo después de hacer el cálculo de la división. Entonces me dio un valor un poco diferente. Pero la altura de los nodos internos es 3, el costo de la búsqueda es 4 en el árbol, y más 1, o sea, 1 más para obtener el dato, ¿no? ¿Tá? Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y empezamos con el tema de optimización. ¿Tá? Hagan ejercicios y me los mandan y yo se los corrijo.
Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, ¿están allí? Por lo menos aquellos, los dos que me seguían. Sí, estamos. Estamos. Bueno. ¿Hay tres? Bueno, bárbaro. A ver si participan un poquito, ¿no? Y ponen ahí un poco más de ganas, preguntan, hagan consultas. O sea, las cosas que no le queden claras, yo explico. A ver, si nadie tiene dudas, para mí está todo fantástico. Pero si hay cosas que no les queda claro, mejor que hagan consultas, que pidan aclaraciones, ¿no? Bueno, este es el tema de la materia. O sea, es quizás uno de los temas más importantes del semestre, ¿no? No es que los otros sean menos, pero es como que... Bueno, la primera parte es, acá, eso yo se los dejo para ustedes, un repaso de las operaciones que ustedes vieron en base de datos 1, de álgebra relacional y esas cosas, ¿no? Un montón de equivalencias de álgebra relacional, ¿no? Acuérdense que estas equivalencias, por ejemplo, fíjense que algunas de estas equivalencias se cumplen solamente, por ejemplo, digamos, esta selección de condición 1, bueno, esta justo no. Pero, por ejemplo, acá, esta selección de condición 1 y condición 2 con R, intersección S. Esto solo se cumple si la condición 1 hace referencia a atributos de R y la condición 2 hace solo referencia a atributos de S, ¿no? Si no, esta equivalencia no va a funcionar, ¿sí? ¿No? Entonces mírenlas, pero con una visión crítica. Por ejemplo, las proyecciones estas de acá abajo solamente funciona si la proyección de la lista 1 corresponde con atributos de R y la proyección de la lista 2 corresponde con atributos de S, ¿no? Que además tienen que ser compatibles entre sí. Bueno, y propiedades del álgebra relacional y todo eso, ¿no? Eso ustedes lo repasan, pues lo tienen bien claro. Acá esto es un esquema sacado del libro de ¿qué es mi servidor de base de datos? Mi servidor de base de datos tiene, por un lado, una estructura para el manejo de datos, en el cual va a tener unas tablas que son el diccionario de datos. Eso ustedes pueden haberlo visto en Oracle, cuando entran con el usuario sysdba, les aparecen un montón de tablas raras ahí. Bueno, en realidad todas esas tablas raras describen el sistema, ¿no? Son tablas que describen los estados del sistema, pero además allí adentro también hay algunas tablas que describen a las tablas de las bases de datos que nosotros vamos a trabajar, ¿no? O sea, todo esto es relacional, ¿no? O sea, un poco el truco de los sistemas de base de datos en general es las bases de datos relacionales se describen con bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, casi todos los sistemas de base de datos lo que tienen es un diccionario de datos que no es más que un conjunto de tablas relacionales dentro del sistema de base de datos, que si uno sabe qué buscar ahí, puede encontrar toda la descripción de todos los objetos de la base de datos, de todas las bases de datos, ¿no? Tenemos la base de datos en sí, que son los datos, digamos, de negocio. Esto sería como la base de datos de la base de datos, que describe, entre otras cosas, el estado de la máquina, pero también la descripción de los datos físicos. Acá tendríamos los datos de negocio, del negocio para el cual estamos. Y tenemos un archivo de log que se va a utilizar para la recuperación. Esto vamos a tener un capítulo especial sobre recuperación, donde vamos a ver el uso de la bitácora o log como mecanismo de deshacer operaciones, ¿no? Ustedes ya cursaron sistemas operativos, ¿no? Ustedes son más bien de plan viejo. Sistemas operativos y arquitectura, eso está. Sí. Está. Bueno,
Entonces, vamos a ver en la parte de recuperación y la parte de concurrencia, vamos a ver muchas cosas que se parecen a sistemas operativos, ¿tá? Y en la parte de transacciones, pero con una diferencia. En el sistema operativo, la aplicación es inescrutable, o sea, el sistema operativo no sabe qué es lo que está haciendo una aplicación, solamente puede ver si le piden un semáforo o no le piden un semáforo y nada más, ¿no? Y si hay un deadlock, no tenemos muchos elementos sobre qué hacer. En cambio, adentro de un sistema, el sistema de base de datos es una máquina virtual. Es una máquina virtual que va a correr transacciones de operaciones relacionales. Pero el asunto es que mi usuario o mi administrador acá le va a meter un SQL y entonces mi sistema me compila la consulta, entonces tiene el fuente, entiende el fuente y además está constantemente observando qué escribe en los datos y puede ver qué datos modifica y cuáles no. Y esas modificaciones las guarda en un log y entonces este sistema, por ejemplo, si yo encuentro un deadlock, yo puedo matar una aplicación, puedo matar una transacción, porque yo sé todos los cambios que hizo y los puedo deshacer, ¿no? Y entonces vuelvo a revivir la transacción después, la vuelvo a instanciar, porque tengo todo, tengo el compilado, todo, la vuelvo a ejecutar para que se ejecute en otra situación en la cual no entre en deadlock, ¿sí? Por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces acá dentro del sistema de base de datos tenemos un montón de condiciones que no se dan en un sistema operativo común, ¿no? Tenemos despachador de transacciones, ¿no? Tenemos apropiación de CPU, todas las cosas, tenemos buffer de escrituras a disco, todas estas cosas están integradas. ¿Se acuerdan Syscan y todas esas cosas? Bueno, todo eso lo tenemos acá adentro. Pero especializado para base de datos. Entonces vamos a ver un conjunto de propiedades que buscamos en las bases de datos, ¿no? Bueno, en este capítulo lo que vamos a ver es este círculo. O sea, nosotros vamos a empezar con la sentencia SQL, le vamos a hacer un parsing y un análisis sintáctico, ¿no? Y lo vamos a convertir a una especie de fórmula en álgebra relacional. Y el análisis sintáctico lo vamos a transformar en un árbol sintáctico, ¿no? Con operaciones relacionales. Le vamos a aplicar algunas técnicas de optimización. Lo que vamos a hacer es mejorar esa fórmula inicial para tener una fórmula más linda y que potencialmente tenga un costo más chico de resolverse en cantidad de bloques, ¿no? Y le vamos a agregar el costo de las operaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo que ir a buscar un dato, ¿no? O un conjunto de datos a una tabla, vamos a usar las cosas que ya vimos de índices y de datos para calcular ese costo. Entonces, o sea, todo esto de lo que estamos haciendo acá, en realidad es lo que hace el sistema de base de datos. Ustedes ponen una sentencia SQL y aprietan Enter. Y el sistema de base de datos hace todo esto, ¿tá? Nosotros lo vamos a hacer a mano, todo esto en una versión muy simplificada, ¿tá? Entonces, el sistema, cuando nosotros hacemos el parsing, genera los planes alternativos con heurísticas, o sea, puede generar varias versiones, le asigna los costos, o sea, dice, bueno, tal es la sentencia SQL hecha de esta manera, me costaría tanto accediendo por tal índice o tanto buscando los datos en tal tabla, ¿no? Y entonces le agrega costos, genera varias alternativas y se queda con la que tiene menor costo. Con eso genera la mejor elección del plan físico, este es el plan físico, ¿no? Que va a ser el plan final, lo terminamos de compilar y se manda como una transacción a ejecutar dentro de un despachador de tareas, ¿tá? En conjunto con todas las otras tareas que se están ejecutando de todos los otros usuarios que están metiendo procedimientos, funciones o consultas SQL, ¿tá? ¿Se entiende esto? Enrique, Sí. una consulta. Eso que vos hablás de la elección del mejor camino y los distintos planes físicos, me imagino que debería ser una especie de backtracking. O sea, no es Sí, eso. nosotros así como lo vamos a hacer, no va a haber mucho backtracking, pero les voy a mostrar después que en los verdaderos sistemas operativos, acá lo vamos a hacer todo como cascada, ¿tá? Pues no da para mucha cosa, ¿tá? O sea, tenemos un tiempo acotado, tenemos un montón de cosas para dar
y bueno, entonces lo vamos a dar como si fuera todo cascada. Vamos a ver que algunos sistemas de base de datos tienen algunas cosas, tienen algunos feedbacks, ¿no? O sea, llegan a un cierto punto, ven que no funciona, vuelven para atrás y hacen otro camino, ¿no? Lo vamos a ver medio rápido más adelante. Pero nosotros vamos a ver una aproximación sencilla, que es la que está en el libro, de cómo se... ¿tá? Acordate que esto lo hace el sistema. Vos lo único que hiciste es la consulta SQL y te apretaste Enter. ¿Tá? Y entonces después se ejecuta todo esto, porque después nosotros vamos a ver más adelante qué es lo que pasa acá, cuando se entra en el despachador de tareas y empieza a ejecutar. Que ese es otro problema. Nosotros acá lo vamos a hacer todo hasta que queda la transacción compilada y queda en la cola del despachador de tarea a ser ejecutado. Después vamos a ver qué pasa cuando se ejecuta, interactúa con otras transacciones, distintas estrategias para asegurarnos de que, a pesar de que yo tengo muchas transacciones interactuando con los datos, la información siga siendo consistente. ¿Tá? ¿Sí? Bueno. Ya estoy por acá, Enrique. Ah, está bárbaro. Bueno, entonces tienen laboratorio. ¿Tá? La próxima vamos a terminar con esto, ¿tá? Pero básicamente acá lo que estoy explicando es eso, ¿no? Empieza el texto, la consulta, se optimiza, se compila y se ejecuta, ¿no? Y entonces vamos a, por partes, ir analizando cada una de estas partes de cómo es el proceso, cómo se hace la conversión de una consulta, en este caso de álgebra relacional o de SQL, se transforma en un árbol sintáctico, ¿no? Y cómo ese árbol sintáctico le aplicamos un conjunto de transformaciones para irlo mejorando, ¿no? Hasta que llegamos a uno que es mucho más óptimo, ¿no? Y luego le asignamos los costos de implementación para cómo hacemos el join y las elecciones y cosas por el estilo, y con eso vamos llegando a cálculos de costos sobre cuántos bloques tenemos que leer para resolver un cierto tipo de consulta. ¿Tá? Nos vemos la próxima clase. Yo voy a estar acá igual, pero... ¿Tenés cara de cansado, de dormido? ¿Qué te pasó? No, nada. Primero, agradecerte, Enrique, por las dudas. Les cuento que les avisé que Enrique siguiera unos minutitos más porque estábamos acá con otro docente tomando un examen. Entonces, estamos acá, estoy ahora en la universidad, si se acuerdan. Y nada, estábamos tomando un examen y por eso demorábamos un poco. Pero bueno. No, sí, bien, todo bien, Enrique. ¿Ya les diste la pausa y eso? Sí, supongo. Sí, ya tuvieron la pausa. Así que dale, bueno, duro con vamos nomás. Entonces, bueno, primero que nada, había una consulta de un compañero de la clase pasada que yo la respondí y luego por el grupo de WhatsApp de Enrique, pero no sé si era de este grupo. No sé si la pudo ver a la respuesta. ¿No? Bueno, era un compañero de este grupo que había hecho una consulta. Bueno, primero que nada vamos a ver del obligatorio, si tienen dudas, qué han ido haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. ¿Se tiene que permitir que un repo pertenezca a más de un usuario? Que un repositorio pertenezca a más de un usuario. ¿Para qué lo estás diciendo? ¿Para el tema de la base de datos, de la parte relacional o la otra? Sí. No, para la parte relacional. En realidad estaba haciendo el mail y me surgió esa duda y no quedaba muy claro en la letra. Yo asumo que un usuario es el dueño de un repositorio, pero no sabía si teníamos que contemplar que puede ser varios. No necesariamente. Podés asumirlo. De hecho, tenés una sección de cosas que asumís. Entonces, yo pensé que era es una pregunta de letra en realidad. Yo pensé que era una pregunta más de parte técnica. No, no es necesario. Vos podés asumir que es para uno solo y nada más. Te cambiaría también el diseño, ¿no? Sí. ¿Más dudas?
¿Ninguna duda? ¿Han arrancado? ¿Han hecho algo? Mira que se viene la fecha arriba. Yo empecé a hacer el MER y empecé a ver el tema de los triggers y eso, pero Está excelente, Alejandro. ¿Los demás? Bueno, bien, después pasemos capaz entonces. entonces que te lo mando ahí para validarlo, a ver si está bien y después seguir. Sí, 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 lo que vamos a hacer también en la próxima clase vamos a dividir posiblemente esa hora con los que quieran anotarse y veo la solución que estén armando por cada grupo. Bien. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, la próxima hora nos marcamos 10 minutos, 15 minutos con cada grupo, cosa de poder ir viendo qué es lo que están haciendo y qué es en qué están cada uno. De hecho, en el laboratorio de la clase pasada vimos cursores y hoy tocaría o triggers o la parte de excepciones. ¿Tá? Me parece mejor ver la parte de excepciones porque no queda mucho rato tampoco. ¿Tá? Que la parte de excepciones es la última que se da y es la parte más cortita. ¿Tá? Junto con nombrar alguna cosa. Bueno, la idea es, ustedes van a hacer cierta cantidad de servicios. ¿Tá? Los servicios que están haciendo son los procedimientos que te pide al final el obligatorio. Esos procedimientos, cuando se ejecutan, realizan cosas, realizan inserciones, borrados, etc. ¿Tá? Entonces, entre otras cosas, los procedimientos pueden llegar a hacer saltar algún trigger o hacer que en tiempo de ejecución sucedan algunos errores. Por ejemplo, si vos haces un cursor y te olvidás de abrirlo, o haces un cursor con un select into y el resultado de la consulta te da más de una fila y querés meter dos filas en en una sola variable, o por ejemplo haces una división porque hayas un promedio y no tenés en cuenta que en algún momento podés dividir entre cero, o sea, son errores que te das cuenta que surgen en tiempo de ejecución. O sea, no son errores que puedas ver de antemano que va a fallar. Entonces, los errores de ese tipo pueden hacerme caer el procedimiento, ¿se entiende? Entonces, la consigna para este obligatorio, y esto es importante, si no van a perder puntos, es que ningún procedimiento se caiga. O sea, quiere decir que ningún procedimiento no gestione sus errores, sus excepciones. Entonces, entre otras cosas, todos los procedimientos van a tener que tener la gestión de excepciones. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo con gestión de excepciones? A lo siguiente. Segundo que abro un Notepad y lo comparto. Bueno, yo tengo un bloque de INEN. ¿Okay? Y dentro de ese bloque de INEN, aquí suceden cosas. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas que suceden... ¿Algo? ¿Qué? ¿Estás compartiendo algo? Porque no se ve. Porque no se ve tu pantalla. Va de vuelta. ¿Ahí? No. Ah, y ahora sí. Está impecable. Entonces les decía, tienen un bloque de INEN, ¿tá? Que puede ser anónimo o no. Si no es anónimo, será parte de acá de un proyecto. Ah. Entonces, yo tengo en la parte de declaración una variable, por ejemplo,
que se llama nombre. Varchar 100. ¿Ah? Y esta variable nombre obtengo de una tabla que se llama persona. ¿No? Obtengo de persona el nombre cuya cédula de identidad es ese. ¿Ah? Esto en principio no me va a dar ningún tipo de problema, ¿no? Se va a ejecutar sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar, les decía, que haya dos personas con esta cédula o en vez de cédula de identidad me pida edad igual 18. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Esto va a dar un tipo de error, posiblemente de too many rows, o sea, demasiadas filas para tratar de poner select nombre into, me faltó acá, nombre, está, o bien p, ¿tá? Entonces me va a dar posiblemente cuando quiera volcar dentro de nombre, si hay más de uno de una persona con edad 18, me va a dar error. ¿Tá? Entonces el error que me va a dar se llama rows. ¿Tá? Este tipo de error yo lo tengo que gestionar, es un tipo de error de Oracle. ¿Tá? O si tuviera que hacer una división, podría darme 0 divide o otra cosa. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Exception. Al final, previo al end del procedimiento, ¿tá? Where too many rows, then dbmx.output.put. Lo que era así, line, no recuerdo, vamos a checar. Hay demasiados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Cuando venga ejecutando acá, ¿no? Se va a encontrar con este pedazo de código y le va a dar error porque hay más de una persona con edad 18 y no puede volcar dos filas adentro de una estructura que es una variable tipo varchar. Entonces va a cortar la ejecución y va a ser capturado y va a ejecutar desde acá. Y va a ejecutar esta fila. ¿Se entiende? Eso es la gestión de los errores. Si yo acá además tuviera promedio tipo number 8, hubiera dicho, bueno, promedio o select edad into medio from zona where nombre from persona where nombre claro, lo que yo pondría es average edad de persona, ¿no? Pero ¿qué pasa si, y después yo hago edad
igual a 100 dividido promedio. Entonces, ¿qué sucede si en algún momento no tengo datos y el average por algún motivo me da 0 y quiero dividir acá? Me va a dar un tipo de error que se llama creo que es entonces, de esa manera yo voy capturando los posibles errores que se puedan dar en el tiempo de ejecución. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, perfecto. Finalmente yo tengo un when others que lo que hace es otra cosa. Noten ustedes que yo en todos los casos hago una salida en pantalla. ¿Tá? Eso es porque estoy tratando de evitar que, o sea, cuando llega acá, muestra en pantalla y no cae. O sea, lo que yo no puedo hacer acá es un Rise Application Error, ¿se entiende? O podría llamar otro procedimiento, etcétera. Pero el punto es que yo no dejo que el procedimiento de acá, o sea, procedimiento... Yo no dejo que este procedimiento caiga. ¿Tá? O sea, no me va a saltar en la ejecución de este procedimiento, no me va a saltar un error. Me va a mostrar alguna de las frases, pero el procedimiento se va a ejecutar sin problemas. ¿Tá? Eso es el objetivo que ustedes tienen que hacer para los procedimientos del obligatorio. Evitar que se caigan. ¿Tá? De hecho, si acá no estuviera esto, primero me da un error posiblemente de 0 divide y después me da un error en el procedimiento. ¿Tá? Entonces, pudiendo hacer el catch, como quien dice acá en la excepción, evito que me dé un error en el procedimiento y evito que el procedimiento se caiga. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto. Es parecido a la visual, ¿no? Cuando programas. Sí. Tenés una lista de tipos de error propios de Oracle, ¿tá? Cursor not open, todo ese tipo de errores comunes, ¿tá? Que tenés que controlar. Y después están los errores propios. Los errores propios son los que surgen de algún trigger. ¿Por qué? Porque yo acá podría haber hecho, en vez de un select, podría haber agarrar y haber un insert into. Y este insert into pudo haber disparado un trigger y el trigger pudo haber hecho un Rise Application Error. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer en el obligatorio? Para cada uno de los procedimientos que ustedes arman, deberían de gestionar los errores propios y de Oracle. Y al final poner un buen order. Pero ustedes deberían de ver qué errores pueden saltar, ¿tá? Si puede saltar un trigger, si puede saltar algo, y controlarlo. ¿Se entendió? Sí. Bien, veamos alguna otra cosita. Bueno, Una consulta, Gabriel. sí. Cuando vos sacás el mensaje de error, ¿no? Ya sea por un 0 divide o por lo que sea, cuando vos estás poniendo el error, vos podés agregar, por ejemplo, alguna variable o algo si querés mostrar algo más, o simplemente se puede usar texto en ese comando. No, podés ir acá haciendo una concatenación. Está Inclusive, si querés, podés llamar otro procedimiento. bien. O sea, podés hacer lo que quieras, básicamente. Bien, ¿Tá? no, más que nada para saber por el tema de que sean bien explicativos el por qué hay error o para mostrar el por qué es el error. Exacto. Pero lo importante es eso, que el procedimiento no cae, que sigue la ejecución mostrando en pantalla. Bien. ¿Tá? Tenés cierta cantidad de tipos de error propios de Oracle, ya los pueden buscar, o sea, cursor ready open, invalid cursor, estos dos que vimos, hay cierta cantidad de más, pragma session, hay distintos tipos de error que ustedes pueden bichar.
¿tá? Y después definir los errores propios. Y bueno, y eso en realidad es todo el tema de gestión de errores, ¿tá? La gestión de excepciones. No tiene más nada que eso. Tener en cuenta que en el obligatorio se les pide que hagan eso. ¿Está? ¿Ok? ¿Quedó claro entonces ese tema para el obligatorio? Yo creo. Está. Y bueno, eso es todo el tema de excepciones. Bichen después cómo definen las excepciones propias y cómo las capturan. En realidad lo que terminan haciendo es poniendo acá una variable de tipo exception, aparecen por ahí en varios lugares, y esa variable de tipo exception es la que ustedes lanzan en los triggers y capturan y muestran también en pantalla. Y bien. ¿Cómo puedes repetir eso que dijiste? Sí, porque ¿qué pasa? Estos son errores propios de Oracle, ¿estamos de acuerdo? Están Sí. definidos como errores de Oracle. Pero los errores de los triggers que se podrían haber disparado, también los tenés que capturar. Ya te entendí, que nos piquemos cuáles son esos errores para capturarlos, digamos. Exacto. Y no tiene más cosa que esto. ¿Tá? Bueno, ¿no tiene más dudas entonces el obligatorio? Por ahora no. Por ahora no. ¿Tá? Nos queda ver trigger, ¿no? Que no vimos. En la clase pasada vimos cursores, si mal no recuerdo. Sí. O ya vimos trigger. ¿Tá? Bueno, de trigger es un poco también vieron con Enrique. Pero, o sea, la clase que viene, en realidad, terminamos toda la parte teórica del laboratorio. O sea, no queda más nada por ver. Por eso me gustaría, para la clase que viene, ir dividiendo en distintas horas. Después, quizás lo hacemos en la primera hora o dejamos una listita en el Teams o algo para que se vayan anotando. E ir viendo, por lo menos, los diseños de cada uno de ustedes. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Nos quedaría ver eso de trigger, que es cortito, que no, más que nada es el price application error y nada, no mucho más. Y ahí ya quedamos listos solamente para el obligatorio. Esto se vuelve un taller. ¿Queda claro? Bien. Bueno, si no hay más dudas, voy despidiéndome entonces. ¿Está? Cualquier cosa, estoy en WhatsApp. ¿Ok? Dale. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Chao. Chao. Gracias. Bueno. Bueno, Enrique, muchas gracias. Me voy a dar otro grupo. Está bien. Nos vemos. Bueno, y espero que hagan prácticos la parte de índices y bueno, y empezamos con la parte de optimización la próxima, ¿sí? Dale, chao. Chao, hasta luego.